Bueno, vamos a resolver este ejercicio que me habéis pasado, es de la Comunidad de Madrid, campo magnético. Vamos a ver, dice que tenemos un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje Z. Yo ya me he dibujado aquí unos ejes, es importantísimo en este problema, es básico, entender bien lo que está pasando más que los cálculos son muy sencillos de hacer, ¿vale? Pero tenemos que entender muy bien qué está pasando, ¿vale? Dice que circula una corriente I1, 3 amperios, según el sentido positivo de dicho eje, el eje Z. Yo he dicho que este es el eje Y, este es el eje X, y el eje positivo en Z, es decir, es el que entra y sale de la pantalla, positivo hacia afuera. Por lo tanto, ahí tenemos una corriente, dibujo como un punto, ¿vale? Saliente. Voy a llamar I1, bueno, lo llama el propio problema, son 3 amperios, y nos dice que está saliendo, ¿vale? Porque el eje Z positivo lo he dibujado hacia afuera. Bueno, pues seguimos. Dice ahora que por el punto 300, que nos lo están dando en metros, pasa un segundo hilo paralelo al primero, es decir, también entrando y saliendo de la pizarra, de la pantalla en este caso, donde circula I2. Es decir, por este punto, voy a dibujarlo por ejemplo en verde, está pasando otra corriente. Bueno, estoy dibujando un punto, pero yo no sé si esa corriente es entrante o saliente. Entonces, de momento, no lo sé. Esa va a ser I2, que no conozco ni el amperaje ni el sentido de la corriente. Lo vamos a tener que deducir ahora. Bien, seguimos leyendo. Nos preguntan, obtener el valor de la intensidad de I2, sabiendo que el campo magnético generado por ambas corrientes en el punto 340 metros, 340, solo tiene componente en el eje Y. Bueno, vamos a reconocer este punto. El 340 sería, ¿vale? Punto 340. Lo tendríamos aquí y esa componente 0 en Z nos da justo que estamos en la propia pantalla, ¿no? En lo que sería el papel, por decirlo así. Bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues ahí vamos a tener dos contribuciones de campo. El campo que esté generando la intensidad 1 y el que esté generando la intensidad 2. Y para lo primero saber hacia dónde va la intensidad 2, bueno, pues vamos a ir dibujando lo que sabemos. Si esta es la intensidad 1 y es saliente, sobre este punto que hay aquí, se va a generar un campo. Como es saliente, ¿no? Bueno, pues hacemos con nuestra mano derecha, ponemos la corriente, en este caso, con el dedo pulgar apuntando hacia nosotros y vemos hacia dónde iría, ¿no? O con la regla del destornillador, en este caso, el campo generado por 1 va a ir, hacerlo vosotros en casa, tendría que ser perpendicular, porque es tangencial, claro, a esto que sería la circunferencia, que sería el campo creado, y entonces quedaría un campo creado de esta manera, ¿vale? Ese sería el campo 1, B1, que estaría creando la intensidad de corriente 1. A ver, este campo aquí sería pues circular, el campo, ¿vale? No me da la pantalla, pero sería circular. Entonces justo en este punto es tangencial y de esa manera, porque el campo es saliente, la intensidad es saliente, ¿vale? Bueno, borro esto que no se nos va a complicar luego el dibujo un poquito. Bueno, pues si os dais cuenta, este primer campo, el campo 1, tiene dos componentes. Tiene una componente que va a venir dada sobre el eje Y y otra componente sobre el eje X. Si yo dibujo aquí unos ejes auxiliares, que puedo llamarle X e Y, B1 lo puedo descomponer en el vertical y en el horizontal de esta manera, quedándome, fijaos, una componente de B1 sobre el eje Y y una componente de B1 sobre el eje X. Voy a llamar a este B1 y a este le voy a llamar B1 X, ¿vale? Simplemente descompongo B1 en X y en Y. Nos dice que cuando sumamos los dos, B1 y el que todavía me falta por dibujar, que es B2, al sumar los dos solo tenemos componente en Y,
¿Qué está ocurriendo entonces? Pues que la contribución de I2, que tal y como está puesto será hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de hacia dónde vaya la intensidad, va a eliminar este B1X. Por lo tanto, ya sabemos, tenemos que pensar al revés, pensar que nuestro campo creado por I2 tiene que ser de tal manera que elimine o contrarreste este B1X, por lo que tiene que estar en la misma dirección, con el mismo módulo, pero sentido contrario. Es decir, B2 tiene que ser así. De tal manera que esta y esta se me van a anular una con la otra. Bueno, pues si ya sabemos que B2 en este punto tiene que ir hacia la derecha, la intensidad hacia dónde tendrá que ir, pues está claro, ¿verdad?, que aquí tiene que ser entrante, ¿vale? Entrante. Esa intensidad tiene que ser entrante para que el campo creado sea circular y, visto tal y como lo estamos viendo, pues sea horario, sentido horario, y al pasar justo por este punto, pues tangencialmente tenemos esa componente del campo B2. Bueno, pues lo que os decía es casi más complicado entenderlo, ¿verdad? Voy a borrar esas líneas para que no nos líen. Pues a partir de aquí ya tenemos que empezar a calcular cosas. Vale. Tenemos que determinar cuánto vale B1X para saber entonces cuánto vale B2 y entonces calcular lo que vale I2. Pues empezamos calculando, como tengo la intensidad 1, voy a empezar calculando B1. Para ello voy a necesitar conocer esta distancia, desde donde está la intensidad 1 hasta el punto donde estamos trabajando, y esa distancia, como esto es 3, esto es 4, bueno, pues por Pitágoras, raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 cuadrado, no me voy a parar ahí para no hacer el vídeo demasiado largo, pero esa distancia que voy a llamar de D1, ¿vale?, va a ser de 5 metros, está claro, ¿verdad?, porque esto es 3 metros, 4 metros, pues eso es 5, ¿vale? Bueno, pues ya empezamos el cálculo y decimos que B1, el módulo de B1 va a venir dado por mu sub 0 partido 2pi por la intensidad 1, que la conocemos, partido de D1, que lo conocemos. Conocemos todo, no tenemos más que sustituir. Mu sub 0 nos lo dan en los datos, 4pi por 10 a la menos 7, dividido 2pi, por la intensidad 1, que son 3 amperios, dividido de la distancia, que hemos dicho que son 5, esto por aquí se nos va. Bueno, cogemos la calculadora, hacemos todo esto y nos sale 1,2 por 10 elevado a menos 7 teslas, ¿vale? Ese sería el B1, es decir, este que está aquí, que tiene ambas componentes. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener que trabajar con las componentes, tanto ahora para sacar B2 como en el siguiente apartado. Entonces, de aquí voy a sacar cuánto vale la componente B1X y B1Y. ¿Y para ello qué necesito? Bueno, pues un poquito de trigonometría, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a sacar este ángulo, yo a este ángulo le voy a llamar, pues, por ejemplo, alfa. Y si veis este ángulo, bueno, pues si tengo esta línea amarilla con esta roja que son perpendiculares y el eje X con este que son perpendiculares, se corresponde con este ángulo alfa, ¿vale? Ahí tengo el ángulo. Y ahora, si ese es el ángulo, ¿vale?, ya puedo sacar B1Y, B1X, conociendo B1. ¿Cuánto es ese ángulo? Bueno, pues esto lo puedo calcular de diferentes maneras, con el seno, con el coseno o con la tangente. Bueno, pues aquí como tengo, por ejemplo, este 3 y conozco que es 5 la hipotenusa, yo sé que el coseno de alfa va a ser igual a 3/5, ¿verdad?, el cateto contiguo entre la hipotenusa. Si yo saco alfa, será el arcocoseno, ¿vale?, de 3/5. Si lo hacéis con el seno serían 4/5, bueno, eso ya. Y me sale que alfa sale un valor de 53,13 grados. Una vez que tengo eso, yo ya puedo operar y decir que B1X, el módulo, va a ser el módulo de B1 por, y como B1X es este, que sería el cateto opuesto, sería por el seno de ese ángulo alfa que acabamos de calcular.
Metemos este valor, 1,2 por 10 a la menos 7, metemos el seno de 53,13 y al calcularlo me sale que B1X, el módulo, tiene un valor de 9,6 por 10 elevado a menos 8 teslas. Ya que estoy aquí, como sé, porque ya lo he hecho, claro, obviamente, ya sé que me lo voy a necesitar para después, pues ya saco B1i, ¿vale? Y B1i pues va a ser B1, en este caso, por el coseno de alfa, y ya pues lo pongo directamente, B1 por el coseno de alfa, que me sale, ¿dónde lo tengo? B1 por el coseno de alfa me sale 7,2 por 10 a la menos 8. 7,2 por 10 a la menos 8 teslas, ¿vale? Y ya lo tengo. Bueno, como ya sé lo que vale B1X en módulo, yo sé que B2 tiene que valer también eso para que se me anulen. De tal manera que yo digo ahora que B2, el módulo de B2, bueno, lo estaba haciendo en verde, lo hago en verde. El módulo de B2, ¿vale? Tiene que ser igual a mu sub 0 partido 2pi, todo conocido, por intensidad 2, que es lo que estoy calculando, partido de la distancia 2. ¿Cuál va a ser esa distancia? Pues ahora estamos la intensidad aquí, el punto de estudio está aquí, pues D2 va a ser pues esta distancia, ¿vale? Y esa distancia es justo 4 metros, ¿vale? Porque nos lo han dado así. Calculo aquí, bueno, saco I2, despejo I2, e I2 me quedará que es B2, el módulo de B2, que es el mismo que B1X, recordad, por D2 por 2pi partido de mu sub 0, bueno, y mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, pues cojo meto los datos. 9,6 por 10 a la menos 8, que es el valor que tiene que tener B2 en módulo. Distancia 2, hemos dicho, son 4 metros por 2 dividido de 4 por 10 a la menos 7. Bueno, pues aquí podemos ya hacer este cálculo y nos sale que el valor de la intensidad que debe tener, ya sabemos que es entrante, ese hilo 2, si lo hacéis todo nos sale 1,92 amperios. 1,92 amperios. Bueno, pues ahí teníamos el apartado A. Como os digo, los cálculos son muy fáciles, pero entender lo que está ocurriendo pues cuesta un poco más. Venga, vamos ya con el apartado B. Dice, ahora pasa un electrón por aquí, por este punto. Dice, determina qué velocidad llevará un electrón si al pasar por ese punto donde estamos trabajando, el 340, por aquí, experimenta una fuerza de 1,08 por 10 a la menos 21 en la dirección Y positiva, es decir, hacia la derecha, newton. Es decir, un electrón que pasa por aquí va a sufrir una fuerza magnética, así hacia la derecha. Pues fijaos, tenemos que entender qué pasa. Esto lo podemos hacer con determinantes o podemos entender, fijaos, si el campo va hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha, la velocidad del electrón tendría que ser, por la regla de la mano derecha, vamos a suponer que está en el eje Z, porque podría llevar también velocidad en el eje Y, pero en este caso, como esa velocidad sería paralela al campo, porque aquí ya solo queda este campo, ¿vale? Pues no influiría en que su trayectoria sería helicoidal, ¿no? Pero eso en principio no nos interesa. Entonces, para que sufra esta fuerza debe llevar una componente que iría hacia adentro o hacia afuera, es decir, en el eje Z, perpendicular, ¿no?, a este campo. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos por la regla de la mano derecha. Entonces, por la regla de la mano derecha, si el campo va hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha, quiere decir que el electrón tiene que estar saliendo de la pantalla, ¿vale? Ese electrón, pensarlo ahora, estaría saliendo de la pantalla,
dibujo un punto así gordo para que vea que está saliendo el electrón. Si el electrón está saliendo, hacerlo con la mano derecha. V, la velocidad del electrón, vendría hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla. B, el campo iría para arriba, entonces V por B iría hacia la izquierda, pero como es un electrón, la fuerza sería hacia la derecha, que es lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, ya sabemos que el electrón va a tener una velocidad que va a ir hacia afuera, que hemos dicho que era z positivo, por lo tanto va a ir en la dirección K. Lo único que tendríamos ya que hacer es calcularlo, que el cálculo es lo más sencillo de todo, porque como me dan la fuerza sería 1,08 por 10 a la menos 21, ese sería el módulo, lo hago por aquí. El módulo de la fuerza que siente el electrón va a ser igual a la carga del electrón por V, por B, y en este caso por el seno, perdón, deshacer, por el seno del ángulo, ¿vale? Y en este caso vamos a suponer que es perpendicular, que no tiene componente en I, porque lo único que haría sería ser helicoidal ese giro. Por lo tanto, consideramos que esto es 1 y tenemos la fuerza, tenemos Q, tenemos B, pues sacamos el módulo de V. El módulo de V va a ser igual a la fuerza, el módulo de la fuerza partido de Q y de B. Eso nos queda que sería 1,08 por 10 elevado a menos 21, que es la fuerza que nos dicen que experimenta. Q, que nos dan también por ahí, que es la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y el campo, que en este caso el campo que está, el único componente de campo que nos quedaba, porque la componente en X se nos anula, era B1I, que por eso lo sacamos aquí anteriormente, en el apartado anterior, 7,2 por 10 a la menos 8. Si hacéis todo eso, el módulo de la velocidad nos sale 93.750 metros por segundo, y si lo ponemos en forma vectorial, V sería 93.750 metros por segundo, aunque ya os digo que podría tener una componente también en Y, ¿vale? Aunque lo único que afectaría sería la trayectoria. Si solo tiene componente en K, el electrón se quedaría dando vueltas, girando, y si tuviera alguna componente en el eje Y, el electrón lo que haría sería, bueno, os lo imagináis bien, ¿no? Un movimiento helicoidal porque tendría una componente en el eje Y, ¿vale? Bueno, pues un ejercicio bastante bueno, ¿no? Para demostrar que controlamos este tema. Mira, nada, un saludo, hasta luego.